Muy buenas a todos, bienvenidos a una de las partidas de la novena ronda. Anish Giri, que está haciendo un torneo tremendo, y por otro lado Dinh Liren, que bueno, yo creo que ha ido de más a menos en el torneo, que pasa un poco en esta partida. Ya aprovechando que se va a jugar el Campeonato del Mundo del 7 de abril al 1 de mayo, finalmente no es en México, que era una de las candidaturas, que es una pena, se juega en Kazajistán, y comentaba con alguno de vosotros, creo que con Iván, que Dinh Liren, bueno, por un lado que es jugador casi de E4, había utilizado en este torneo E4, y por otro lado quizás comentaba yo que se estaba guardando cosas para el Campeonato del Mundo, para el próximo evento, que lógicamente para él es más importante que el Tata Steel Masters, y bueno, pues a lo mejor quizás se está guardando demasiadas cosas. Por otro lado, esta es la clasificación antes del comienzo de esta novena ronda. Abdusattorov todavía no ha terminado la partida, a lo mejor cuando veáis el vídeo ya sí, pero lo está pasando mal contra Keimer, y ya en el tablero por parte de Dinh Liren, caballo F3, apertura, retira, lo que se contesta por parte de las piezas negras cogiendo el centro con D5, G3, ataque indio de rey, más desarrollo con caballo F6, se fiancheta el alfil, E6 y enroque en corto. Las piezas blancas, al igual que la defensa india de rey, pero con los colores cambiados, pues ceden completamente el centro y luego, bueno, pues lo suelen atacar. Alfil E7 también buscando el enroque en corto, C4 transponiendo una apertura inglesa, enroque por parte de las negras, y B3, bueno, pues reforzando el peón de C4 y también dando salida a este alfil de casillas negras. Tras estas jugadas se juega D4 evitando cambios, E3 atacando nuevamente al peón y C5 reforzando su defensa. Tras estas jugadas se juega caballo E5. Se libera la fuerza del alfil de casillas blancas, el de G2, el caballo se coloca en esta posición pues interesante, y dama C7, bueno, pues atacando directamente al caballo, F4 defendiéndolo y caballo B de 7 con nuevo ataque sobre esta pieza. El caballo se retira de 3 y aunque bueno, pues no es una casilla quizás muy común tener un caballo en esta posición, es verdad que controla ciertas casillas centrales, está desarrollado y de momento, bueno, pues parece que no está defendido, pero tampoco está atacado. La partida tras estas jugadas continúa con E5, a lo que se contesta con caballo A3. Como vemos, el caballo pues no tiene la casilla de D2, típico de C3, sale de momento por esta posición A6 y alfil B2. De momento se desarrolla el alfil. Comentábamos antes que tenía fuerza, de momento pues no la tiene, pues todos los peones están ahí en el centro, y más desarrollo, más movimientos alfil de 6. Una jugada pues que el alfil está en una posición pues más defensiva, pero refuerza la defensa de esos peones. Tras estos movimientos, bueno, pues Dinh Liren se lanza de alguna manera un poquito al ataque, juega G4, es cuando se captura en F4, y tras G5 intermedia, o al menos con peón de menos Dinh Liren, pues ataca al caballo de F6. Este se retira a E8, es posible entregar la pieza a cambio de capturar en E3, la vemos muy rápidamente, ya que tras G por F6, caballo por F6, y si D por E3, siguiendo una de las líneas, y bueno, pues con algún cambio más, las negras pues han perdido pieza, pero a cambio con caballo G4, bueno, pues tienen muchísimo ataque en el flanco de rey. El rey blanco ha quedado bastante desprotegido, y bueno, pues por ejemplo la casilla de H2 pues está hasta tres veces controlada. Se opta por un movimiento más tranquilo, Anish Giri jugando caballo E8, se retira, caballo por F4 y D por E3, D por E3, quedando una estructura de peones pues algo débil para las piezas blancas. El peón de G5 no está aislado, pero también, bueno, pues tampoco de momento se va a jugar H4 reforzando su defensa, y como vemos las piezas de Giri, y esto es lo que comentaba, pues están un poquito ahí que se entorpecen, ¿no? La dama pues es verdad que junto con el alfil pues tiene cierta fuerza, pero de momento, bueno, pues hay varias piezas controlando la casilla de F4. Los caballos evitan que las torres se conecten, el alfil de casillas blancas pues no tiene ninguna fuerza ni ningún tipo de desarrollo, por lo tanto, bueno, pues Giri tiene que empezar a sacar sus piezas, ¿no? Se juega alfil E5, se enfrentan los alfiles, Dinh Liren decide no cambiar y ofrece el cambio, pero bajo sus condiciones, recapturando con la dama, y de momento, bueno, pues tras estas jugadas se juega caballo D6.
La idea de este movimiento es también pues, liberar o que en algún momento pueda venir la torre a 8 cogiendo más fuerza sobre este peón que como vemos no está defendido. Se juega torre A de 1 también, las blancas centralizando las torres, torre E8 y caballo B1. Este caballo bueno, pues necesita de varios tiempos para volver al juego. De momento está en esta posición, quizás ideas caballo C3 y caballo de 5, y además aquí Giri juega un movimiento que quizás no es del todo bueno, al menos la máquina lo penaliza jugando a 5, ya que este caballo tras jugar a 5 pues desde C3 puede saltar incluso ahora a B5 o en algún momento o cuando se quite este caballo en D6 y atacar a la dama, quizás ahora no, ya que está el caballo, pero un poquito más adelante. No obstante tiene estas maniobras. Parece que este movimiento, como decimos, pues defiende o sea, debilita esta casilla de B5 en favor de las blancas. Quizás aquí directamente venían, parece que mejor los cambios para las piezas negras. Se opta por esta jugada, a lo que tampoco parece que Dinh Liren lo aprovecha del todo, ya que juega a 4, bueno, pues frenando este peón, aunque tampoco parece que pueda tener mucho ataque, buscando algún tipo de cambio en B3, y A4, bueno, pues refuerza la casilla de B5 que ya estaba defendida por el peón de C4. Se recomienda una jugada directamente como caballo C4 para quizás venir a esta casilla importante de D5 y atacar a la dama enemiga. No se hace este movimiento, se devuelve de alguna manera pues el error o la imprecisión, y ahora sí se captura en B2. Tras dama por B2, Giri empieza a expandir sus piezas. De momento caballo E5 ya en el tablero. Es verdad que este peón que lo hemos comentado antes está colgando, pero el problema está que si se capturaba directamente este movimiento es ganador, se ataca a la dama y se parece que la torre al estar indefensa pues está ganando directamente. Por lo tanto de momento no se puede capturar. Se juega caballo E5, a lo que se contesta ahora sí con caballo C3, alfil G4, Giri además pues con un tiempo atacando a la torre, la casilla de 5 que está controlada para el caballo y quizás reservada para el mismo, pues de momento la torre se retira a esta posición, y caballo F5, bueno, pues nuevamente ahora con el caballo atacando este peón indefenso. Además, si las piezas blancas no hacen nada al respecto, pues bueno, podría venir este doble por parte de las negras. Como vemos, ahora es cuando se ha dejado de defender la casilla de B5, y aquí además Dinh Liren comete el error quizás de retirar la torre de 2, caballo B5 parece un poquito más fuerte, se ataca la dama, dama E7 y dama F2 llegando a defender este peón. Os quería enseñar también una línea posible en la que tras este movimiento y ataque sobre este peón se puede jugar dama F2 directamente, pero es una auténtica locura. Vendría esta captura directamente y tras dama por E3. El problema de las blancas es que se juega caballo F3, que viene con jaque, descubierta sobre la dama, y tras dama por F3, entregando la dama, vienen todos estos cambios en el que hay igualdad. Se van las torres y hay dama por 3 piezas menores. Bastante interesante de verlo en el tablero. Aunque esto no ocurre, bueno, pues dama F2 es interesante, como hemos dicho. Se jugaba torre de 2 siendo errónea, y aquí con la idea de expulsar al alfil pues en esta posición no valía por este doble que también hemos comentado, y bueno, pues había que hacer algo con él o jugar antes caballo B5 con ataque a la dama y dama F2 defendiendo en E3. Bueno, se juega este movimiento, a lo que Giri contesta de esta manera, bueno, pues capturando en E3 con ataque sobre la torre, con el alfil. Quizás parece que un movimiento como caballo H4 también interesante, con algún tipo de maniobra y atacando al alfil, decide capturar el peón, cuenta con peón de más, y ahora sí empieza a explotar esta casilla Dinh Liren. Caballo D5 con doble, no a la torre como veíamos en la línea anterior, sino al propio caballo. Se cambian piezas, hay ataque sobre la dama, dama B8 escondiéndose, y ahora se juega alfil un momentito, y se juega ahora, H3 expulsando al alfil que viene hasta E6. Caballo F4 con maniobra ataca al alfil, y aquí Anish Giri hace un movimiento muy bonito que es alfil por C4, entrega
la pieza, se está atacando a la torre de F1, pero a cambio, bueno, pues en caso de capturar, que además es lo mejor, lo vemos rápidamente y como vemos la barra ligeramente está a favor de las piezas negras, pues seguiría de esta manera, ¿no? Caballo por C4, se ataca a la dama, se retira y tras todo este cambio de material parece que, bueno, pues las negras están un pelín mejor, pero se mantiene la igualdad. Como vemos, este es el segundo peón que caía a favor de las negras. En esta posición Ding Liren decide no entrar en esta línea que hemos visto, cuenta con 10 minutos en el reloj y es verdad que tiene todavía 12 movimientos y el tiempo también le va a pesar al jugador chino, decide salvar la torre de alguna manera teniendo cierta actividad y como vamos a ver se lanza un ataque tremendo que también Anish Giri sabe defender pues bastante bien. De momento el alfil está atacado, lo retira a E6 teniendo control sobre la casilla de F1 y como vemos la dama también sobre la casilla de H2, que de momento hay piezas de por medio, pero como vamos a ver a continuación un poquito más adelante pues es importante. Y el tema es que además con este movimiento retirando el alfil las piezas negras están amenazando este doble que de momento, bueno, pues parece que está bien protegido, pero Ding Liren además ignora el movimiento o no del todo ya que defiende de una manera indirecta. El tema es que juega caballo H5 y ahora caballo D3 no es posible, ya que dama G7, bueno, pues sería mate. Por lo que consigue a cambio Ding Liren es que queda completamente con este caballo H5, el caballo queda completamente clavado y lo que va a hacer pues es intentar ganar el caballo atacando con sus torres, también este peón y bueno, pues vamos a verlo a continuación, ¿no? Tras estas jugadas, además, bueno, pues se abre esta columna, como vemos, y como vamos a ver rápidamente en una línea, pues sí, alfil de 5, bueno, pues sería mortal para las piezas a favor de las blancas. La partida continúa con torre C7, se recomienda también un movimiento como dama C7, pero el tema es que tras alfil de 5 y si las negras ignoran este posible ataque, ya que el caballo, pues de alguna manera lo defiende y se juega torre de 8, simplemente por ver el mate o la posición ganadora, se recomendaba jugar torre F8 torre 7, pero a este movimiento el tema es que bueno, pues este jaque es tremendo, aprovechando, y había que recordar que el caballo no puede recapturar debido a que cae el mate en la siguiente jugada. Por lo tanto, a una jugada como rey H8 las blancas estarían ganando material, ¿no? Bueno, pues esto no pasa, se juega torre 7, con esta idea también dama C7 posible, F6 tampoco y por ver, bueno, pues se abre la posición rápidamente y bueno, pues las blancas nuevamente están muy favorecidas. Caballo D3, como hemos visto, el doble no es posible por dama por G7 mate. Se jugaba ahora sí en la partida torre 7 y se contesta por parte de Ding Liren con este movimiento, como decíamos, torre D5. Bueno, pues se empieza a atacar el peón, también dos veces junto con la dama, que además pues está clavado el caballo en dos ocasiones. De momento está defendido dos veces, pero dama C7 por parte de Giri. La idea de este movimiento pues es traer más defensa dependiendo de dónde ataquen las piezas blancas. Y aquí viene un error grave por parte de Ding Liren, que juega torre F5. Quizás lo mejor es jugar de una manera más tranquila, aunque el movimiento dama C3 viene más adelante. Y tras un movimiento como B6, ya que este peón está atacado en dos ocasiones y ahora está defendido en dos ocasiones, jugar esta idea que pasa en la partida y no funciona del todo, y es caballo F6 jaque. Tras peón por, lo mejor o menos malo para las negras es retirarse con el rey, pero en caso de peón por, tienes peón por en F6, se ataca la torre y además, como vemos, bueno, pues estos peones crean de alguna manera una barrera en que las piezas negras no ayudan para nada a la defensa de su rey y dama G3 pasa, tras un movimiento como retirando la torre del ataque de F6 como torre 8, dama G3, bueno, pues está amenazando mate en una jugada. Las negras no pueden evitarlo y a una jugada como caballo G6 está cayendo la dama en esta posición. Esta podría ser una idea y quería tener presente cuál es la idea de este movimiento, ya que luego no va a funcionar en la partida. Como decimos, Ding Liren pues mete más presión sobre esta pieza que se ataca en tres ocasiones, la defiende en tres ocasiones Anish Giri, y ahora sí, tras dama C3, atacando dos veces, como vemos por todos lados, Anish Giri defendiéndose como un jabato sobre C5, juega B6 para defender todo. Y es este movimiento que se juega ahora y no vale para las piezas blancas, como habíamos visto anteriormente, dama G3, con temas de mate, y no funciona por la siguiente manera: G por F6, G por F6,
Y aquí hay un movimiento ganador para las piezas negras que anula la incorporación de la dama G3 y es muy bonito ya que activa además la dama negra y es caballo F3. Anish Giri lo encuentra, es una auténtica maravilla, viene con jaque, yo creo que aquí le vamos a meter un movimiento brillante ya que, bueno, pues por un lado evita que las piezas blancas estén ganando y además si rey H1 retirándose, bueno, pues tienes mate por parte de las negras ya que la dama al retirarse el caballo pues coge toda la diagonal. Rey F1 no es posible gracias a este gran alfil que, bueno, pues intentaba sacrificar en C4 y Dilniren evitaba. Te están dando jaque y bueno, pues por otro lado más opciones para las piezas blancas. Si rey F2 pues entra una de las torres e incluso dando el caballo pues tienes dama H2 y las piezas blancas pues están completamente perdidas. Otra de las opciones es capturar con la dama. Si dama por F3 creo que entraba una de las torres en E1 y como vemos H2 no es posible y si rey F2 metías la segunda torre en esta posición dando jaque, el rey no tiene movimientos, única entregar la dama y hay que acordarse de este alfil que sigue defendiendo a la torre y las piezas negras pues están ganando de calle, ¿no? Y creo que por último, disculpad, pero bueno, por ver esta última opción, alfil por F3, dama G3, jaque y nuevamente pues hay mate en 3 o en 2 en función de lo que se juegue. Por lo tanto, bárbaro este movimiento por parte de Anish Giri, que anula todo el ataque y toda la idea que tenía con ese caballo F6 Dilniren que nos valía en la línea anterior. Y el tema es que, bueno, pues finalmente se captura con la torre. Se juega torre por F3, a lo que se contesta simplemente con un movimiento muy bonito, que es antes de o después de torre 1, perdón, jaque, se da un jaque, se juega alfil F1 y tras simplemente ahora sí, rey H8 en esta posición y tras 37 movimientos, Dilniren decide abandonar. Y el tema es que, bueno, pues aunque está evitando de momento el tema de mate, pues es que las piezas blancas están prácticamente sin movimientos. Este alfil está clavado, tiene doble ataque por parte del alfil y la propia torre. Se puede incorporar rápidamente una torre por G8 y hemos visto que esa dama en G3 y capturaba el alfil en F3 pues también era posible. Y el tema es que, bueno, pues se evita que la torre entre en G3 y por otro lado pues también recalcar que este peón de F6 que hacía la barrera pues lo que hace es la barrera en contra de sus piezas, ¿no? Y tras esta captura, este movimiento fantástico de caballo F3 y torre por, pues la dama deja de entrar en G3 con esos temas de mate, ¿no? Lo evita Anish Giri, bueno, pues una partida de tú a tú, con posibilidad de ganarlo ambos jugadores. Por mi parte nada más y hablamos para otras partidas. Un saludo. Chao.